Seguimos analizando lo que dejó la sesión de ayer de la Cámara de Diputados con, por supuesto, un resultado favorable a la posición del gobierno. El gobierno consiguió la aprobación del DNU que avala su negociación con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a seguir hablando de este tema con la diputada nacional Carolina Gaylar de Entre Ríos, de Unión por la Patria, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, diputada? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿qué dejó la sesión de ayer? ¿Cómo hay que interpretar esto que el gobierno está tomando casi con tono de festejo en cuanto a que consiguió el aval parlamentario, el aval del Congreso de la Nación para seguir negociando con el fondo? Bueno, primero y principal decir que está mal y es inconstitucional tomar deuda, endeudarse o pedir préstamos al exterior con vía DNU. La forma que el presidente debería haber adoptado para esto es enviar una ley al Congreso y que lo discute el Parlamento, tanto en diputados como en el Senado, porque justamente en el año 2022 se sancionó la Ley de Sostenibilidad Fiscal de la Deuda, la ley que estableció justamente la 27612, que estableció que cada vez que el país se endeudara debía ser con una ley del Congreso que autorizara. ¿Por qué surge esta ley de sostenibilidad fiscal? Porque cuando el gobierno de Macri toma el préstamo más importante que otorgó el Fondo Monetario Internacional a un país, fue sin una ley del Congreso, aun cuando la Constitución decía que el Congreso tenía que autorizarlo. Allí fue cuando se debate en el Parlamento y todos por unanimidad votamos que cada vez que el país se endeudara debía haber una ley previa del Congreso. Esta forma de hacerlo por DNU es no solo inconstitucional, sino endeble. No construye ningún tipo de sostenibilidad de la deuda, no construye previsibilidad, ni credibilidad, ni seguridad Y a su jurídica, que es lo juicio que se intenta lograr. no cumple con la ley Guzmán, además. No, no es que no cumple, viola la ley Guzmán. La ley Guzmán establece que no hay forma de endeudarse sin que pase por ley del Congreso. El DNU no es una elección que tiene una herramienta que el presidente puede utilizar o no. El DNU es una herramienta que se usa excepcionalmente porque es una forma que tiene el presidente de la Nación de legislar. Vos imaginate que estás sorteando al Parlamento porque es una ley y que tiene efectos a partir de que el presidente la firma. Y tiene que ser para causas excepcionales, tiene que haber necesidad de urgencia, que el Parlamento no pueda reunirse, o para dar solución urgente a un tema que necesite una solución urgente. Y además la Corte ha dicho en el fallo Consumidores Argentinos algo que es muy claro, no es una opción, no es optativo que el presidente no tiene los números y manda un DNU o para hacer más rápido el trámite legislativo. Hay cuestiones que no se pueden por DNU. Una de ellas es el endeudamiento, con lo cual nosotros vemos que va a ser impugnado por inconstitucional el DNU que autoriza al gobierno, además de ser un DNU que no establece un monto. Los invitados que vinieron a la Comisión Bicameral de DNU no pudieron decir cuál es el monto por el cual el país se va a endeudar. Es decir, nos hacían ayer tratar un DNU para autorizar al gobierno a celebrar un acuerdo que no sabemos de qué se trata, con lo Bien, cual eso es ahora, lo más ¿cree grave de que todo. recién usted hablaba de impugnaciones? ¿Cree que este DNU aprobado ayer y este acuerdo con el Fondo Monetario de concretarse tal como está puede llegar a la justicia? Sí, absolutamente, porque es ilegal. Cualquier préstamo que se tome en estas ¿Ustedes condiciones, estarían con dispuestos a hacer eso? Digo, el Bloque de Unión por la Patria estaría dispuesto a llevar esta situación a la justicia para que la justicia determine si la aprobación es válida o no y si es constitucional o no. Mire, lo que yo le puedo asegurar es que es una forma de tomar endeudamiento donde excede el control del Parlamento y el Parlamento tiene que controlar. Para eso tiene que haber una ley de presupuesto que no la hay porque mi ley decidió que no haya ley de presupuesto. Entonces, este gobierno cada vez se parece más a una monarquía que a una democracia. Creo que quienes ayer votaron la validez de este DNU le están dando un cheque en blanco al presidente para que tome deuda sin monto máximo. Y esto es peligrosísimo, peligrosísimo para las generaciones futuras, peligrosísimo porque alguien la va a tener que pagar a la deuda.
Entonces yo creo que se ha tomado deuda de una forma, de manera ilegal y con un Ujú. DNU que es inconstitucional y que podemos recurrir a la justicia para evitar que el gobierno tome esta deuda. Bien, lo que sí se sabe es que este futuro programa con el Fondo Monetario será 10 años de plazo. ¿Usted tiene en el escenario la posibilidad de que un eventual gobierno de Unión por la Patria en el próximo mandato decida no cumplir con el acuerdo en virtud de esta falencia de origen, en virtud de que ha sido Bueno, yo instrumentado por un DNU y no por un proyecto de ley? Mirá, yo si fuera el Fondo Monetario no le presto a Argentina, no le presto un No, presidente está bien, pero eso es estafador, lo no que le va a presto hacer un el Fondo presidente Monetario. que Yo le no tiene pregunto, una ley del diputada, lo que harían Congreso. ustedes si Bueno, volvieran a ser yo creo gobierno. que sí que vamos a recurrir, por supuesto que vamos a cuestionar esta deuda. Sí, claro, por Ujú, supuesto, porque tiene que haber un control del Parlamento. En el Parlamento está el pueblo de la nación que hemos sido elegidos como representantes para representar al ujú. pueblo. Nosotros no podemos permitir que el presidente tome deuda como quiere, a su antojo y en cualquier condición. Entonces, esta deuda es ilegal, claramente. Antes de que tome el préstamo del Ujú, FMI Argentina, ya le digo que esto es ilegal e inconstitucional. ujú. ¿Qué viene pasando? Digo, ya llevamos cerca de 14, 15 meses de gobierno de Javier Milei, un gobierno que se inició con muchísima debilidad, al menos en lo teórico, con pocos gobernadores o casi ningún gobernador e intendente que le respondía, y también con bloques parlamentarios muy minoritarios. A 15 meses vista consiguió aprobar la ley bases, consiguió convalidar el DNU famoso del comienzo de su gobierno con las desregulaciones y consiguió también otros éxitos como puede ser esto. Digo, éxitos desde la posición del gobierno. Teniendo bloques muy minoritarios, consiguió también, por ejemplo, sostener los vetos de Milei en el tema del financiamiento universitario. ¿Por qué cree que se da eso que Milei, que estaba juzgado como novato en términos de la política tradicional, ha conseguido estos éxitos en el Congreso en lo que lleva de gobierno? Bueno, creo que hay una oposición dialoguista que hoy le está permitiendo tener estos logros a Milei Ujú, porque la política está muy deslegitimada. Todos esos partidos que hoy apoyan o bloques que apoyan a Milei en estas medidas que rozan lo democrático, rozan lo institucional, porque claramente muchas son violatorias de la institucionalidad, como es el caso del DNU 70 y otras cuestiones. Yo creo que no les queda otra que apoyar porque Milei se ha robado la representación de los sectores que ellos antes ostentaban representar. Entonces, cuando vos hablas y decís, pero ¿por qué acompañan tal o cual cosa que viola la Constitución? No, bueno, porque nuestros votantes apoyan a Milei. Entonces, me parece que el respaldo que tiene el gobierno le permite llevar adelante acciones para lograr sus cometidos. Yo creo que el gran peligro es que estamos al borde de los estándares democráticos en ujú. todo, ¿no? Es un gobierno que está siendo cuasi fascista en un montón de aspectos. Entonces, que haya una oposición dialoguista que le permita o convalide todo esto y bueno, son responsables de alguna manera de todo lo que se va corriendo el límite de la democracia y nos acercamos cada día más al fascismo, ¿no? Esta manera de ejercer el poder eh, eh, no teniendo en cuenta la institucionalidad, no teniendo en cuenta los derechos de las personas. Ayer la protesta, o sea, el mega despliegue que armó Patricia Bullrich para reprimir, para que nadie ose protestar porque iba a ser reprimido y generar este miedo, este temor, bueno, eso también disciplina y cada vez es menos la gente que se anima a protestar con un gobierno que es fascista. Bien, ahora igualmente digo, la protesta estuvo en la calle, digo, cuando hay convocatoria, pienso en el caso de la marcha por el financiamiento universitario, digo, cuando hay convocatoria, la gente sale a la calle y protesta, digo, más allá La del gente sale a operativo la de calle y ayer o del protesta, operativo de la pero semana pasada, digo, posibilidad de protestar hay. sí, bueno, a medias, Ujú, digo, que el gobierno se haya ocupado en todas las estaciones de tren, haya
por altoparlante digan que la protesta va a ser reprimida, que van a defender la República y demás, generó mucho miedo a la Ujú, población, y más después de las imágenes de Pablo Grillo sangrando la cabeza, que está peleando por su vida hoy en un hospital, producto de ujú. este desmadre o esta irresponsabilidad de Patricia Bullrich cuando despliega la fuerza. Vos ves que hay un montón de gendarmes o todo un despliegue policial alrededor del Congreso, pero la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares es terrible. Y Patricia Bullrich, el lugar. Bueno, ahí se interrumpió la comunicación con la diputada nacional Carolina Gailard. Vamos a tratar de retomar brevemente para cerrar la entrevista con lo que estaba comentando acerca de la protesta del día de ayer.